Bueno, acabamos de leer un pasaje de Hebreos que permítame una vez más, lo quiero leer. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que bueno, en esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca del Evangelio. Y hay algo que es muy particular y que es un tema que parece muy obvio. Hay un tema que parece muy obvio, ya que todos lo poseemos de manera natural, y es la fe. Es la fe. Cuando hablamos de fe, todos nosotros los que estamos hoy aquí reunidos tenemos fe, todos poseemos fe. ¿Y cómo quiero yo decirles que todos poseemos fe? Todos, porque cuando hablamos de fe estamos hablando de creer, ¿cierto? Cuando hablamos de fe, lo que se viene a la mente es creer. Y sí, todos tenemos esto. Por ejemplo, piense usted que a través del tiempo y a lo largo de los años, a usted le han enseñado historias, a usted le han enseñado hechos, y usted cree en esos hechos. Por ejemplo, aquí de los que hemos ido de pronto al colegio, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, ¿a quién no le hablaron de Cristóbal Colón? ¿Sí recuerdan que le hablaban en algún momento de Cristóbal Colón? Y usted cree, ¿cierto?, que él fue el que descubrió América. ¿Es así o no es así? Entonces mire que cuando usted me dice que sí, usted está creyendo en algo que usted ni vio, ni conoció, ni estuvo ahí para verlo, pero usted cree que Cristóbal Colón descubrió América. Eso significa que todos tenemos fe. Ahí está, de manera natural, todos tenemos fe porque creemos a esos hechos y a esas historias que nos han contado. Así que este tema es importante porque la fe, ahora, cuando hablamos de fe, la fe es central en el propósito de Dios, en el propósito bíblico de la salvación, de la redención. Y por eso la Escritura aquí nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que aquí ya nos está mostrando que necesitamos algo, una fe en Dios. Pero no es cualquier tipo de fe, sino una fe que reconoce algunas cosas muy particulares. Así que, mire, yo quiero decirles algo, y es que parece extraño o pareciera extraño, pero cuando hablamos de fe y cuando hablamos de la fe en el ámbito cristiano, aunque parezca muy común y muy conocida, es un concepto con el cual muchos luchan porque realmente no saben ni comprenden lo que es la fe exactamente. Hoy se tiene ese problema. Aunque se habla de fe, aunque fácilmente la gente puede hablar de que ha creído, de que tiene fe, difícilmente cuando uno le dice y le pregunta a una persona, explíqueme qué es la fe, se queda sin palabras para poder explicar lo que es la fe. Mire, si a una persona, si a un cristiano, si a una persona se le preguntara si tiene fe, parece ser, o si yo le preguntara a usted en este momento, ¿usted tiene fe? Podría ser insultante, podría de pronto llegar a decir, venga, pero ¿qué es lo que le está pasando a usted? O sea, yo creo que soy cristiano, y si yo soy cristiano es porque yo tengo fe. Entonces, puede ser que usted a una persona le diga que si tiene fe, lo termine, y la persona tome esta pregunta a mal, porque de pronto puede decir, ¿usted qué se cree para preguntarme si yo he creído? Yo creo. Y si me llamo cristiano, es porque yo he creído. Pero resulta que el concepto de fe, según la Biblia, es poco entendido realmente. Y los hombres han moldeado este término, lo han cogido como si tuvieran plastilina en sus manos y lo han moldeado y han hecho de la fe y lo han acomodado de tal manera que se pueda ajustar a muchas personas. Se han cogido la fe como una plastilina y lo han hecho algo de tal manera que para todos sirva la fe. Pero nosotros debemos detenernos y razonar a la luz de las Escrituras y preguntarnos que desde la creación del mundo hasta hoy, por ejemplo, piense en la fe, piense en lo que es la fe y piense en este momento qué sería creer en Dios,
Y piense usted cuál sería el fruto de lo que es creer en Dios y obedecer a Dios. O sea, yo creo que el que tiene fe obedece a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Usted piensa en eso? Listo. Piense en este mundo y piense cómo sería ver este mundo que tiene fe y en obediencia al Señor. Pero resulta que hoy, el día de hoy, nunca, en el día que usted y yo estamos, en el tiempo que usted y yo estamos, nunca ha habido una cantidad tan grande de personas que proclaman ser creyentes como ocurre en estos tiempos. Hoy estamos viendo muchas personas diciendo que creen en Dios. Muchas personas que se creen creyentes. ¿Cuántas personas usted escucha de pronto a su alrededor que dicen ser creyentes? ¿Cuántas personas de pronto usted ha escuchado a su alrededor que dice que asisten a una iglesia? Que de pronto van los domingos a una misa. ¿Cuántas personas usted ha escuchado? ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿usted qué espera de aquellas personas que dicen verdaderamente tener fe en Dios? ¿Qué espera usted de esas personas? ¿Qué quisiera usted ver en esas personas? Ver una obediencia, ver personas que viven de verdad para el Señor, para servir al Señor. Pero resulta que aunque hayan muchas personas que asisten a iglesias, que dicen ser creyentes, ¿qué pasa cuando usted les ve su vida? ¿Qué pasa cuando usted les ve su vida? ¿Qué pasa cuando usted ve sus familias? ¿Qué pasa cuando usted ve sus decisiones? Cuando usted ve cómo hacen las cosas, cómo trabajan. ¿Será que realmente sus vidas son de acuerdo a la luz de la profesión de fe que han hecho en Dios? Así que mire, hay muchas personas, aún dentro de congregaciones cristianas, que nada saben realmente de lo que es la fe. Nada saben. Aunque hayan muchos que profesen el nombre de Cristo en su vida, con sus bocas, su fe, su cristianismo está sobre la arena, es decir, está sobre nada. Así que quiero esta mañana hablarle de algo y quiero empezar esta mañana hablándole de algo. ¿Por qué es que necesitamos fe? ¿Por qué necesitamos fe? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo necesitamos fe? Y bueno, la razón por la cual necesitamos fe es por nuestra condición. Por nuestra condición primeramente, porque trasciende lo temporal, porque es de vida o muerte tener la fe, por nuestra condición. Así que, mire, el pasaje que acabamos de leer dice, sin fe, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Es a Dios, no es a nadie más. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe nos empieza a enseñar a nosotros cosas. Y lo primero que nosotros debemos, como hablamos ahorita de fe, que es creer, lo primero que necesitamos saber es qué es lo que necesitamos creer. ¿Qué debemos creer? Y lo primero que tenemos que creer para saber por qué necesitamos fe es por nuestra condición. Mire, el tema de la fe es algo muy grande. Es muy grande y poder darle un significado sencillo no es fácil. Pero lo que yo sí puedo decirles es la importancia que tiene el creer, porque lo que es la fe trasciende lo que es la temporalidad. Juan capítulo 3, versículo 36 dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 36 dice lo siguiente. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Otro pasaje de la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 16 dice lo siguiente. Marcos 16, 16 dice lo siguiente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que mire lo importante de lo que es tener fe. ¿Por qué es que necesitamos tener fe? Por nuestra condición y porque la fe trasciende lo temporal, o sea, es decir, trasciende lo que nosotros vemos en esta tierra. Así que se supone que todos los que estamos aquí tenemos fe, ¿cierto? Todos los que estamos aquí tenemos fe de acuerdo a lo que pregunté ahora. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor dice que hay que creer y por qué es que el Señor dice que algunos no creen? Si se supone que todos tenemos fe,
como acabamos de responder, todos tenemos fe. ¿Así o no es así? La pregunta es, ¿por qué el Señor dice que hay que creer? ¿Por qué la Biblia dice que hay que creer? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que hay que creer? ¿Y por qué dice que hay unos que no creen? ¿Será que entonces si el Señor mismo dice, y la misma palabra dice, que hay que creer, que algunos creerán y que otros no creen, ¿será que entonces todos tenemos fe? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Porque acabamos de responder de que todos aquí tenemos fe. Pero la pregunta es, la fe que necesitamos, la fe correcta, la fe que agrada a Dios, ¿será que todos la tenemos? Porque el Señor está diciendo, el que crea. Eso quiere decir, e inmediatamente, si el Señor está diciendo, el que crea, es porque está diciendo que no todos tienen la fe correcta. Entonces las palabras que acabamos de leer en estos dos versículos que les acabo de leer de Juan y de Marcos son versículos que fueron dichos a todos los hombres. Fueron dichos a los hijos de los hombres, son dichas a nosotros y son dichas porque nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, sin excepción, en nuestro estado natural y tal y como llegamos a este mundo, es como pecadores. Esa es la razón. Esa es la razón. Así que mire, ¿por qué necesitamos creer? Porque esto trasciende a la temporalidad. Esto tiene que ver con vida eterna o esto tiene que ver con condenación. ¿Por qué todos necesitamos creer? ¿Por qué el Señor nos llama a creer? Porque todos nosotros, los que llegamos a este mundo, venimos en una condición. ¿En la condición de qué? De pecadores. Esa es la razón. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo notable de esto es que si usted y yo venimos como pecadores a esta tierra, nosotros venimos como pecadores delante de Dios. Y ese es el verdadero problema del hombre. Yo le pregunto a usted, el pecado es el verdadero problema del hombre. ¿Qué pensaría usted de una enfermedad que no le permite pensar bien? ¿Qué pensaría de usted de una enfermedad que no le permite pensar bien? ¿Qué pensaría usted de una enfermedad que no le deja ver bien? ¿Qué pensaría usted de una enfermedad que no lo deja hablar bien? ¿Qué pensaría usted de una enfermedad que no lo deja actuar bien? ¿Qué pensaría usted de esa enfermedad? ¿Que es una enfermedad buena? ¿O es una enfermedad muy mala? Que no deja ver, que no deja hablar, que no deja oír, que no deja pensar y que no deja actuar bien. ¿Qué pensaría usted de esa enfermedad? Es una enfermedad muy mala, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hace el pecado. El pecado no nos deja hablar bien delante de Dios. No nos deja pensar bien delante de Dios. No nos deja ver bien los caminos de Dios. No nos deja actuar bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el pecado y es el problema que tenemos. Y por esa razón, por nuestra condición de pecadores, es que usted y yo necesitamos fe, la fe en Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el pecado nos ha hecho mirar mal a Dios. El pecado nos ha hecho escuchar mal de Dios. El pecado nos ha hecho actuar mal delante de Dios. Y ese es el problema que usted y yo tenemos. Y por eso es que realmente necesitamos fe. Así que el hombre, usted y yo, no podemos decir que somos algo. Es decir, usted y yo no somos algo, sino que usted y yo hacemos algo. Eso es lo que somos. Por ejemplo, quiero decirles lo siguiente. Estoy hablándoles que el pecado es la condición por la cual usted y yo necesitamos fe, porque somos pecadores. El hecho es de que usted y yo somos algo. No es simplemente que usted y yo hagamos cosas. Por ejemplo, el pecado está dentro del hombre, está dentro del corazón del hombre. Y por eso es que usted y yo somos pecadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este mundo nos ha dicho lo siguiente: el hombre nace bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que la sociedad es la que ¿qué? La que lo corrompe. O sea, estamos diciendo que todos aquí hemos nacido buenos, pero que la sociedad fue la que nos corrompió. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado y eso es lo que nosotros hemos creído. Esa es la fe natural. Esa es la fe que cree en lo que le dicen. ¿Quién de aquí no cree que nació bueno y la sociedad lo corrompió? Esa es la realidad. La realidad es que eso lo cree todo el mundo.
La gente cree que la sociedad fue la que lo corrompió, pero que él nació bueno. Que cuando estos niños que tenemos aquí en esta congregación nacen, son angelitos. Son inocentes, ellos no son malos, simplemente se empiezan a volver malos y la sociedad fue la que los corrompió. Y eso fácilmente se cree. Pero resulta que Dios dice que no es la sociedad la que nos corrompe. Dios está diciendo que usted y yo somos pecadores. ¿Por qué razón? ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Así que no hay nadie que nazca buena. No hay una persona que nazca buena y se haga pecadora. No, la equivocación es garrafal. El pensamiento y lo que nosotros creemos y en lo que nosotros creemos no está bien. El hombre no comete pecado por accidente. El hombre comete pecado porque el hombre es un pecador. Mire, yo quiero decir una cosa. ¿A qué niño de los que estamos aquí, porque aquí hay varios niños, a qué niño hay que enseñarle a mentir? ¿A qué niño? Dígame qué papá aquí, levante la mano, qué papá aquí ha tenido que enseñarle a su hijo a decir mentiras. Levánteme la mano. A ver, la verdad. Levánteme la mano, ¿a quién de aquí usted le tuvo que enseñar a mentir a sus hijos? Y aquí hay varios padres. Hay varios padres, pero ninguno le enseñó a mentir a su hijo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Que como su hijo vino a este mundo como un pecador, puede mentir. Porque eso está dentro de su corazón. ¿Qué pasó? Que en el momento que él hizo algo, por ejemplo, usted encontró a su hijo haciendo algo. Y su hijo, cuando usted lo encontró haciendo algo que no era bueno, su hijo escondió las manos. Y usted le dijo, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Usted se lo enseñó? No, él lo hizo. ¿Y por qué le mintió? ¿Por qué su hijo le mintió? Porque él no es un mentiroso simplemente porque haya mentido. No, él es un mentiroso porque en su corazón ¿hay qué? Hay mentira. Simplemente estaba esperando la oportunidad para poder manifestar lo que era. Así que mire, usted y yo no somos pecadores porque pequemos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Usted ha escuchado el dicho popular que dice, la ocasión hacia quién? La ocasión hacia el ladrón. ¿Usted ha escuchado ese dicho? La ocasión hacia el ladrón. Bueno, yo quiero decirle una cosa. No es que la ocasión haga el ladrón. ¿Sabe por qué una persona roba? Porque está en su corazón el robar. O sea, si usted no tuviera tentación, si usted no tuviera nada de eso, ¿usted por qué desea lo que no es suyo? Y de aquí, de los que estamos aquí todos, desde que somos niños, dígame de los que estamos aquí, ¿quién no se robó algo siendo un niño? ¿Quién no se robó algo siendo un niño? ¿Se lo enseñaron en su casa? ¿Porque su papá y su mamá eran unos ladrones de tiempo completo? No. Entonces, ¿usted por qué robó? ¿Será que la ocasión lo hizo el ladrón? No. La ocasión, ¿sabe qué pasó? La ocasión manifestó que usted era un ladrón. Pero no es que la ocasión haga un ladrón. No. La ocasión manifestó que usted era un ladrón. O sea, en su corazón, usted es un ladrón. Y solamente se estaba esperando la oportunidad para manifestar lo que usted realmente es. Entonces, mire que el problema de nosotros, ¿por qué es que usted y yo necesitamos fe? Porque tenemos una condición. ¿Cuál condición? La condición de pecadores. Y para creer que somos pecadores, como Dios dice, necesitamos ¿cuál fe? Porque yo le digo una cosa. ¿Todos somos aquí pecadores? Sí, todo eso lo creemos. Así que usted dice, yo tengo fe. Pero yo le pregunto, eso que usted ha hecho, esos pecados que ha cometido, eso lo va a condenar. ¿Cree usted en eso? ¿Cree usted que lo va a condenar? ¿Cree usted que el día de mañana, si se encuentra delante de Dios, usted va a ser condenado por esos pecados? Eso ya no se cree mucho. O sea, yo puedo creer que soy pecador, pero creer que esos pecados me van a condenar, ya eso no se cree de a mucho. Y le voy a decir por qué razón usted no cree que sus pecados lo condenan. Porque usted no se ha arrepentido delante de Dios, dejando atrás sus pecados. ¿Ve que creer en Dios como Dios dice no es tan fácil?
Por eso es que necesitamos fe. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Así que la fe que necesitamos es la que agrada a Dios, no la que nosotros simplemente creemos y nos agrada a nosotros. Sí que le estoy diciendo esto porque la realidad y condición del hombre implica la mayor de sus pérdidas, ser pecador. Y que usted y yo pequemos hace que nuestra pérdida al final de todas las cosas sea la muerte. La recompensa del pecado es la muerte, y no solo física, sino es que es estar separado eternamente de Dios, según los pasajes que acabamos de leer. El que cree tendrá vida eterna, el que no cree será ¿qué? Condenado. El que cree tendrá comunión con el Señor, el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Es lo que acabamos de leer en esos pasajes. Por esa razón es que usted y yo necesitamos fe. Necesitamos fe. Entonces que lo que acabamos de leer nos lleva a que usted y yo atendamos a esto. ¿Por qué? Porque si usted y yo no tenemos fe, la fe correcta, hay consecuencias muy grandes para nosotros que se establecen en términos de felicidad eterna o de miseria eterna, vida o muerte. Eso es. Si usted tiene fe verdadera en el Señor, ¿qué va a pasar? Tendrá vida eterna, felicidad eterna. Si usted no tiene la fe que Dios le demanda tener, ¿usted qué va a pasar? Miseria eterna, condenación eterna. Así que esa es la razón por la cual usted y yo necesitamos fe. Porque necesitamos creer a Dios, no solamente que somos pecadores, sino que el hecho de ser pecadores nos hace que usted y yo seamos condenados en el infierno. ¿Ven? Por eso necesitamos fe. Así que no se trata simplemente de que usted diga, sí, soy pecador, sino qué significa ser pecador y a lo que debería movernos a nosotros el ser pecadores, porque yo estoy seguro de una cosa. Si usted tuviera y usted fuera consciente de la enfermedad que no lo deja pensar bien, que no le deja ver bien, que no le deja oír bien, que no le deja actuar bien, usted buscaría un médico. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque usted cree que tiene una enfermedad grave. Pero la cuestión es que usted sabe que es un pecador, que es la enfermedad que lo ha separado de Dios y esto no lo lleva a tomar ninguna acción en su vida. Así que usted no está creyendo que es un pecador. Esa es la cuestión. Así que mire, Dios, en su increíble gracia, ha dado una provisión para los pecadores. Una increíble provisión para los pecadores. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? La gracia y la fe, que es el medio para tomar la salvación de Dios, no viene de nosotros, pues es don de Dios. Bueno, acá nos podemos dar cuenta de una cosa. Todos tenemos una fe natural. Lo acabamos de ver. Creemos en hechos, creemos en cosas que todos creemos. Todos creemos. Aquí yo no tengo que decirle a nadie, venga, es que yo quiero enseñarle que Cristóbal Colón sí descubrió América. No, eso lo creemos porque eso fue lo que nos enseñaron en el colegio. Eso fue lo que nos enseñaron, así que no tenemos problema con eso. No tenemos problema con decir que somos pecadores, no tenemos problema con eso. Y eso no tiene problema a nadie. Porque si nos vamos a las calles a preguntarle a cada persona dice, sí, yo he pecado. ¿Quién no? Así que mire que con eso no tenemos problema. Pero resulta que Dios nos está diciendo que la fe que necesitamos para ser salvos no es la fe normal y natural que tenemos todos, sino que es una fe especial, sino que es una fe que viene de Él. No viene de nadie más. ¿Qué dice el Señor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe que salva. No es de nosotros. Esto es un regalo de Dios. O sea, la fe que salva, la fe que necesitamos para ser salvos, para salir de la condición de pecadores y de la condenación, es una fe que viene solamente de Dios. Esta no viene de los hombres, no viene que usted la pueda conseguir en cualquier parte. Así que aquí está. Dios dice que nosotros en nuestro estado natural no tenemos esta fe. En nuestro estado natural no la tenemos. Es decir, tanto así que nadie piensa y la Escritura muestra que nadie cree necesitarla.
Porque la cuestión es que naturalmente, sin que nadie se lo diga, toda la gente cree que está bien con Dios. Nadie cree que está mal con Dios. Todas las personas creen que no necesitan esta fe, no viven bajo la necesidad de ella. Por eso es que Dios dice que la fe es un regalo. Es un regalo de Dios. No viene de nadie más. Para la salvación. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que por la realidad nuestra, la realidad de nuestra condición de ser pecadores delante del Señor, la condición de pecadores trajo enemistad con Dios, nos separó de Dios, nos dividió de Dios, y esto implica vida o muerte, vida o muerte. Por eso es que necesitamos la fe que viene como regalo de Dios, porque la fe es la principal gracia salvadora y la incredulidad el principal pecado de condenación. El que cree vivirá, el que no cree será condenado. Así que necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible acercarnos a Dios y sin fe es imposible ser salvos. Pero la fe que viene ¿de dónde? Que viene de Dios. Mire que no es la de nosotros, porque sí la tenemos, pero no es la fe de nosotros, es la fe que viene de Dios como regalo. Así que para todos los hombres, la sentencia de la muerte solo tiene una excepción. ¿Cómo podemos salir de la condenación? O sea, todos estamos condenados. Pero ¿cuál es la única forma de poder salir de esa condenación? Creyendo. Porque si no creen, todos serán condenados, dice la Biblia. Así que lo primero que nosotros tenemos que saber es que el que no crea será condenado, pero el que crea tendrá vida eterna. Así que miren, la única manera de usted y yo poder desviar la justicia de Dios, desviar la justicia de Dios que va a venir a castigar nuestros pecados, la única manera que usted tiene para poder desviar la espada de la justicia de Dios sobre su vida es la fe salvadora en Cristo Jesús. No hay otra cosa. Usted necesita creer en Cristo para poder desviar la justicia de Dios que viene directamente sobre su vida. La única forma de salir de la condenación, la única forma de apartarse de la ira de Dios es teniendo fe salvadora en Cristo Jesús. Así que quiero mostrarle algo, porque resulta que la gente cree que tiene fe. Cree que tiene fe, pero lo que Dios está pidiendo es fe salvadora. Lo que Dios está diciendo que usted y yo necesitamos es la fe que viene como regalo de Él. Es esa fe que viene de Dios y que se le da al hombre para que sea salvo. Es una fe salvadora por lo que produce en el corazón de la persona. No solamente salva, sino que lo lleva precisamente a vivir para Dios. Esta fe es la que le deja ver a quién Dios ha puesto para que nosotros podamos acercarnos a Él y reconciliarnos con Él. Es la única que nos puede llevar a abandonar el camino ancho que lleva a la destrucción y caminar el camino angosto que lleva a la vida eterna. Así que la fe salvadora es la provisión de Dios, en la cual solamente en ella el hombre podrá encontrar salvación, justicia y perdón. Así que la fe es algo necesario y la incredulidad algo muy peligroso. Usted no puede creer en su fe, crea en la fe que Dios da. Porque creer en su fe es peligroso. Creer en la fe de Dios trae bendición eterna. Así que asegurémonos de si realmente estamos en la fe salvadora, porque es necesario, y más en estos tiempos actuales en los que nos encontramos, en tanta religión que hay, tantas cosas que hay que le dicen a usted, tranquilo, usted cree en el Señor, no tenga problema, no pasa nada. Hoy muchos pueden estar engañados creyendo que tienen fe, pero resulta que cuando terminen todas las cosas, cuando nos encontremos delante de Dios cara a cara, muchas personas se llevarán una sorpresa. Muchas personas terminarán donde nunca pensaron estar, que es en el infierno, porque no tuvieron la fe correcta. Mire lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, está diciendo el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que ellos pensaban que creían, que lo habían conocido, y el Señor dice, pero ¿dónde? Si yo a ustedes no los conozco. Nada conozco de ustedes. Y por lo tanto son hacedores de maldad que merecen la condenación. Así que con lo que yo le he dicho hasta aquí, ¿por qué necesitamos fe? Por nuestra condición y por qué esto trasciende a la vida o a la muerte. ¿Considera usted necesario que toquemos un poquito este tema para el bien de nuestras almas? Porque resulta, quiero decirle lo siguiente, que el tema de la fe es un tema que es muy falsificado. La fe tiene falsificaciones. Y es lo que quiero hoy mostrarle también a usted. Necesitamos fe por nuestra condición, pero necesitamos asegurarnos de si nuestra fe es la fe que Dios dice para agradarlo, no la fe que está falsificada. Un pastor dijo un día lo siguiente: este billete es muy falsificado, el billete de la fe. Por eso debemos estar muy pendientes de poder pasarlo por el medio que lo detecta, y es la palabra de Dios. No con nuestro corazón. Usted nunca piense, no crea su corazón, no crea el consejo de su corazón que le dice, tranquilo, usted tiene fe, usted va a la iglesia de vez en cuando, usted lee la palabra de Dios, usted ha escuchado alguna cosa, usted va a misa en algún momento. No crea en su corazón, porque su corazón nunca le va a decir a usted que usted está condenado. Nunca se lo va a decir. Nunca le va a decir usted está condenado. Así que hay personas engañadas en cuanto a la fe. Y quiero hablarle un poquito de las falsificaciones de la fe. Quiero hablarle de las falsificaciones de la fe, a ver si de pronto usted está en alguna de ellas. Y más bien corra de la falsificación, porque yo estoy seguro que usted no quiere tener un billete de 100,000 pesos falso en su bolsillo. ¿Cierto? Porque tener un billete de 100,000 pesos falso en su bolsillo, si usted va y lo entrega en alguna parte, le puede causar un gran problema. Así que no tengamos el billete de la fe falso en nuestros bolsillos, porque esto nos llevará a tener pérdidas eternas. La misma Biblia enseña que no toda fe es una fe correcta. No toda fe es una fe salvadora. Por ejemplo, lo acabamos de ver en el texto de Mateo que les acabo de leer. Sin embargo, quiero ponerles algo más. Quiero mostrarles algo más, de que no toda la fe es una fe correcta. Y la primera que la Biblia nos muestra, porque nos muestra tres tipos, por lo menos, tres tipos de fe que nos salvan, pero que se tienen. La primera es la fe de los demonios. La primera fe falsa es la de los demonios. Y esto lo dice Santiago en la palabra del Señor. Claramente en Santiago lo tenemos. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios es uno? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, bien haces, dice Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo? Como un momentico. O sea, Santiago está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso. También lo creen. Y resulta que ellos tiemblan. Así que aquí hay una fuerte declaración. Pero ¿cuál es la intención de Santiago? También tiene la intención de nosotros, que conozcamos lo que es la fe salvadora. Santiago dice que hay personas que aunque tienen fe y dicen que Dios es uno, no tienen una fe real. Aunque puedan decir que Dios es uno, no tienen una fe real. Y la está comparando y está diciendo que las personas que dicen que Dios es uno y que aunque pueden decirlo, dice, ustedes tienen la misma fe de los demonios. No es diferente. Es lo que está diciendo la Biblia. Así que esa fe de la que se habla aquí es esa fe que es falsa. ¿Por qué razón? ¿Por qué es falsa? Porque es una fe que solamente procede del intelecto, es decir, solamente procede de mi razón. Yo digo que creo en Dios. Listo, está bien. ¿Por qué usted cree en Dios? Porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Listo, muy bien. ¿Qué más? No, yo creo que Dios es el que me da la vida. Ah, muy bien. ¿Qué más cree usted? No, yo creo que Dios
es el que, yo creo que Dios es el que me da el trabajo, yo creo que Dios es el que sostiene mi salud. Ah, listo, muy bien. ¿Qué más? Pero ¿y qué más hay que decir de Dios? No. Esa fe es una fe simplemente intelectual y es falsa y está muerta porque no va más allá de tener una serie de afirmaciones que, aunque sean bíblicas, no lo llevan a usted más allá. Es decir, no tienen una transformación en su vida. No producen transformación en su vida. Por ejemplo, los judíos, los israelitas, ellos recitan y dicen: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que mire que ellos están diciendo palabras correctas. Ellos están diciendo lo que son. Y aunque son palabras bíblicas, simplemente ellos lo que hacen es pronunciar palabras, pero que no han transformado sus vidas. No tienen ningún efecto sobre sus corazones. Así que esa fe que habla de un conocimiento de Dios, que puede llegar a saber que Dios es el que creó todas las cosas, que puede llegar a saber que Dios es el que sostiene su vida, pero que no afecta de ninguna manera su alma, su vida, su corazón, es una fe falsa, porque no tiene ninguna respuesta. ¿A quién es Dios? ¿A quién es Dios? Entonces piense lo siguiente: el problema de la fe de los demonios no es en sí lo que creen, porque ellos creen que hay un Dios, ellos lo creen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la fe de los demonios? Que aunque ellos creen que Dios es uno, siguen siendo demonios. Ese es el problema. Porque si los demonios creyeran que Dios es Dios, como dice la Biblia, entonces ellos deberían correr y decir: Señor, ¿qué hacemos? Porque somos demonios, vamos en contra de ti, no queremos obedecerte, no queremos hacer las cosas, más bien ayúdanos para cambiar. No, los demonios dicen que Dios es Dios, pero siguen viviendo como demonios. Siguen viviendo en la mentira, siguen viviendo en contra de Dios, siguen viviendo haciendo las cosas que Dios no demanda, y eso es lo que pasa. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa? Que los demonios creen lo que es cierto. Los demonios vieron al Señor Jesucristo y corrieron delante de Él y se arrodillaron delante de Él y dijimos: sabemos quién eres, sabemos que eres el Hijo de Dios, no nos estorbes, no nos trastornes. Ellos reconocieron lo que era cierto, ellos reconocieron lo que era verdadero. Sin embargo, nada les afectó, nada de esto les afectó, porque nunca cambiaron sus vidas, siguieron viviendo como demonios. Entonces, la pregunta es, a la que Santiago está diciendo es: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Usted qué respondería? ¿Usted cree que Dios es uno? Sí, muy bien. Pero Santiago está diciendo: los demonios también creen eso. Ellos también lo creen. Pero ellos tienen algo más que de pronto usted y yo no tenemos. Ellos tiemblan ante esto. Ellos tiemblan. Así que, aunque usted pueda saber que hay un Dios en los cielos, si esto no lo hace arrepentirse delante de Dios, si esto no lo hace rendir delante del Señor, lo deja por fuera de Dios. Y esa fe es una fe falsa. Es la misma fe que tienen los demonios. Así que aquellas personas que solamente dicen: sí, Dios, sí, yo creo que Dios es uno, Dios es el que creó los cielos y la tierra, solamente confiesa eso, carece de fe verdadera. Una fe falsa, una fe muerta, que no ha cambiado ni transformado su vida, que no lo rinde al Señor, que no lo rinde a vivir una vida para el Señor. Así que, aunque un demonio confiese la verdad de que Dios es uno, eso no cambió su comportamiento, aún sabiendo quién era Dios. Eso es una fe falsa. Así que usted puede saber que hay un Dios, pero si eso no ha cambiado su vida, ni ha transformado su vida, tiene que saber una cosa: no es diferente a la de los demonios. Y tal vez usted esté viviendo como un demonio, y por eso se necesita fe en Cristo Jesús. Pero la segunda, esa es una fe falsa, pero la segunda es la fe temporal que nos muestra la Biblia. La Biblia también nos muestra esto. Lucas capítulo 8, versículo 13 nos dice, Lucas 8:13 nos dice, y nos habla de una parábola, la parábola del sembrador. Y Lucas 8:13 dice lo siguiente: los de sobre la piedra
son los que habiendo oído, es decir, oyeron la palabra del Señor, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí está. Ya vimos una fe que es la de los demonios, esa es falsa. Pero también hay una fe temporal. Hay una temporal y esa también es falsa. ¿Qué pasa con esta fe? ¿Qué es lo que la hace falsa? La persona recibe la palabra con gozo, ¿cierto? La escucha y dice, uy, qué bien, muy bonito. Pero creen apenas por ¿cuánto tiempo? Por un tiempito. Por un tiempito creen. Esa es la gran diferencia con la fe salvadora. ¿Sabe por qué? Porque la fe salvadora nunca abandona a la persona que la tiene. Nunca abandona a la persona que Dios se la ha dado. Así que se identifica como una fe falsa porque acompaña a la persona solamente por un tiempo. Es decir, usted puede escuchar la palabra de Dios aquí y usted puede decir, uy, venga, sí, lo que me dijeron allá es cierto. Eso es muy cierto. Y salió por esa puerta y apenas lo invitaron a irse a alguna fiesta o alguna cosa, se le olvidó todo lo que le acaba de decir. Esa fe lo acompañó como 50 pasos. O puede ser que usted, oye, se vaya para su casa y diga, uy, no, sí, lo que me dijeron es cierto, tal vez no tengo la fe verdadera. Pero resulta que usted se fue y empezó a pensar y mañana o pasado mañana le llegó una prueba, le llegó una situación que lo pone a decidir entre Dios y entre lo suyo. Y usted decide por usted. ¿Por qué? Porque esa fe fue temporal, fue apenas por un tiempo. ¿Por qué razón? Porque este fundamento, porque esta fe no está en Dios, sino en la emoción. Así que hay muchas personas que están expuestas ante la palabra de verdad. La oyen, ven con sus ojos cosas, la reciben con gozo. No le dicen, oh, usted me está diciendo mentiras, pastor, usted me está diciendo cosas que no son. No. Ellos la recibieron, ellos la tomaron, ellos dicen, sí, esto es verdad, se interesan, parecen receptivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No tiene raíz. Y en el momento que le llega la situación difícil, entonces va y toma la decisión contraria a la que Dios le ha demandado tomar. Así que por eso es que hay personas que no tienen convicciones profundas y sus vidas siguen siendo sin ser transformadas. El gozo no es la marca distintiva de una verdadera fe salvadora. Mire, ¿cómo se da usted cuenta de que su fe es emocional? ¿Cómo se da cuenta usted de que esa fe que usted tiene es temporal? Sencillo. El Señor dice, cuando le llega la prueba. Entonces, a todos los que estamos aquí nos va a llegar el día. Y a todos nos ha llegado el día de la prueba. A todos nos ha llegado el día. La pregunta es, ¿cómo ha respondido usted a esa prueba? La respuesta suya a esa prueba manifiesta dónde está su fe. Hay personas, hay momentos que golpean con fuerza la vida. Y si no tomamos la decisión en el Señor y buscamos al Señor, manifiesta que no es una fe verdadera. Porque aquel que tiene fe verdadera y salvadora va a perseverar hasta el fin. Entonces, hoy vengo, mañana ya no, hoy sí, mañana no, ya no. Y eso manifiesta que realmente no hay convicciones profundas. Así que, ¿qué dice el Señor? Por ejemplo, nosotros vemos en las Escrituras muchos relatos de la Biblia. Y hubo personas que siguieron al Señor Jesucristo, y eran por montones. Había gente que seguía al Señor Jesucristo por montones. Pero resulta que cuando les llegó la prueba, el Señor quedó con los mismos 12. Y yo pregunto, ¿qué pasó con los 5,000 que lo seguían? Porque habían 5,000 un día, habían 5,000 y el Señor oró y les dio panes y les dio peces y los alimentó a los 5,000. ¿Qué pasó con esos 5,000? Si después del tiempo, a los días, el Señor continuaba caminando con 12 nomás. ¿Qué pasó con los 5,000? Les llegó el día de la prueba y se apartaron. ¿Porque tenían una fe verdadera? Porque era una fe falsa. ¿Qué pasó con las multitudes que corrían a buscar al Señor Jesucristo? ¿Qué pasó con aquellos que lo buscaban y que cuando les hizo milagros, cuando los sanó, cuando les dio comida, lo seguían? Pero cuando les dijo, crean en mí, porque si no serán condenados, se fueron. ¿Era porque tenían fe verdadera? ¿No? Y aquí
pasa la tercera falsificación de la fe. La fe falsa o aparente. La fe aparente, la fe aparente. Así que estas personas tuvieron fe por un tiempo. Hay una que es temporal. ¿Qué pasó con aquellos que seguían al Señor cuando hacía milagros y todas las cosas? Bueno, ahí se va a dar usted cuenta que esta es la fe aparente, que nos da paso a esta fe. Esta es otra fe que muestran las Escrituras. ¿Y qué es lo que pasa? Que el origen de esta fe es un motivo incorrecto, es un motivo erróneo. No buscan al Señor por lo que verdaderamente es. Así que puede ser que en algún momento parezca una fe, parece que es suficiente, pero resulta que después del tiempo manifiesta la intención que tenían. Quiero llevar un momentico a Hechos, capítulo 8, versículo 4, desde el versículo 4 al 23. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 23. Esta lectura es un poquito larga, pero es una historia que pasó. Hechos 8, 4 al 23. Y dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, muchos, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que aquí vemos una fe que tiene un motivo erróneo, tiene un motivo falso. Se dice que este hombre Simón, este mago, creyó, ¿cierto? Y que caminaba con Felipe y permanecía con Felipe mientras se predicaba el evangelio. Así que él creyó y se bautizó, es lo que dice la Escritura. Y él estaba atónito con todo lo que se veía. Pero resulta que llegó un momento que mostró lo que realmente lo motivó a creer. Un momento mostró lo que lo motivó a creer. ¿Qué fue lo que lo motivó a creer? Cuando él vio, recuerde que él era mago, y recuerde que él engañaba a la gente. Y cuando él engañaba a la gente decía: ese es el poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó? Resulta que un momento al hombre ya la gente no le creía mucho. Ya la gente le dejó de creer. Y empezó más bien a mirar las obras de los que predicaban el evangelio. Entonces el hombre se empezó a quedar sin gente. ¿Y qué dijo? Yo necesito este poder. Por eso cuando él vio que ponían las manos y venía el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder. ¿Ve? ¿Detrás de qué iba? ¿Detrás de qué iba? Iba detrás del poder, pero dijo haber creído, dijo que había creído en el Señor, se bautizó, pero iba detrás de ¿qué? Del poder que pensó que podía comprar con dinero. Así que la razón de su fe, ¿qué fue? ¿Cuál fue? La razón de su fe, ¿cuál fue? Poder recibir ese poder.
creer que tendría ese poder para llenarse de dinero y seguir engañando a la gente. Así que esto no es un creyente, esta es una persona que vivía en hiel de amargura, en codicias, en avaricias, que simplemente quería que se le organizara su vida y por eso se acercó a Jesucristo. Porque la gente ya no le creía, porque la gente ya no lo veía como ese gran mago, ya la gente le estaba dejando de creer y el varón dijo, se me dañó el negocio. ¿Qué necesito? Necesito ir al Señor porque el Señor arregla estas cosas. Así hay mucho el día de hoy. Personas que buscan a Cristo, personas que creen que tienen fe y van y buscan al Señor por su enfermedad, por su necesidad, porque se divorciaron, porque están mal con sus esposas, porque están mal con sus hijos, porque su negocio quebró, por tantas cosas. Y por eso vienen a Cristo, porque han escuchado que Él soluciona todos los problemas. Que Él va a solucionar todos los problemas, que suple todas las necesidades, que saca de los vicios, que restaura los matrimonios, que arregla las relaciones dañadas. Y entonces la gente que dice, vamos allá, ¿por qué no lo arregla? Así que la pregunta es, ¿para qué buscamos a Cristo? ¿Para qué necesitamos la fe? ¿Qué nos hace venir al Señor? ¿Un problema familiar? ¿Un problema físico? ¿Un problema económico? ¿Una situación personal? ¿Cuál es el motivo? Porque la persona que busca a Cristo de esta manera, que viene a Dios de esta manera, está construyendo su fe en un fundamento falso. Porque Cristo no vino a llenarle el estómago a nadie. Cristo no vino a darle plata a nadie. Porque si ese fuera el problema de los hombres, entonces Cristo hubiese venido lleno de bolsas de dinero. Hubiese montado bancos en esta tierra para darle a la gente plata. Cristo hubiese montado restaurantes para que la gente no pasara necesidades. Pero Cristo vino y se hizo pobre y nació en un mesón. No tenía ni dónde recostar la cabeza, porque el problema de los hombres no es ni plata, no es ni hambre. El problema de los hombres es que han pecado delante de Dios y están apartados de la gloria de Dios. Ese es el problema. Y Cristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Si nosotros no venimos a Cristo persuadidos del problema que tenemos, de la necesidad que tenemos por la condición que tenemos, que es nuestro pecado, y necesitamos hallar reconciliación y justicia con Dios, cometemos el mismo pecado que Simón. El mismo pecado que Simón. ¿Y qué le dijeron los apóstoles a Simón? Tu dinero perezca contigo, tu intención perezca contigo. Ruega a Dios por si quizá te quiera dar arrepentimiento. Porque una persona que acude al Señor simplemente porque tiene una necesidad no tiene parte ni suerte en este asunto. Una persona que viene de esta manera, así que le he mostrado 3 formas falsas de manifestar la fe. ¿Se cree que hay Dios? Sí, eso también lo creen los demonios. Si su vida no es transformada, usted no tiene fe. Si usted no obedece a Dios, usted no tiene fe. Hay otra. ¿Cuál es la otra fe? La fe temporal. Esa que usted dice, sí, yo creo, uy, qué bonito, uy, sí. Pero resulta que cuando le llegó la situación y tuvo que decir mentiras, digo, no, tengo que decir mentiras antes de decir la verdad. Hasta ahí le llegó su fe. Esa es mentirosa. Pero hay otra, la de la motivación incorrecta. Yo voy a Cristo porque necesito que me arreglen este problema. El problema, ¿sabe cuál es? Que en el momento que su problema se le arregle, usted vuelve otra vez y se aparta del Señor. O si no se le arregla, entonces usted dice, Dios es un mentiroso. Y lo hace ir delante del Señor. Así que no hay margen de error para equivocarnos en cuanto a lo que es el concepto de la fe salvadora. La fe salvadora, diferente a los demás tipos de fe que hemos visto, es una fe que va a condenar a los hombres en el infierno. Por eso usted no se puede equivocar de cuál es la fe que usted tiene. Así que hay personas que pueden profesar fe, pueden decir que han creído, pero aún así, no han sido salvados del infierno. Usted debe de buscar al Señor y usted necesita fe. La fe salvadora, la fe que viene de Dios para agradarlo, porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Es decir,
crea que hay un Dios justo, crea que hay un Dios santo, que no tiene comunión con el pecador, que va a condenar al pecador, que la ira de Dios está sobre el pecador y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios va a recompensar con salvación al que le busca porque sabe que le necesita, porque sabe que está apartado de él, porque sabe que no tiene acceso a Dios y necesita ser librado de la ira que ha de venir. Y necesita a Dios para que lo reconcilie, necesita a Cristo para que lo limpie, para que lo libre, para que lo reconcilie con el Señor. Así que, si usted y yo tenemos pecado y el pecado nos va a condenar, la espada de la justicia de Dios ya ha sido levantada para castigar el pecado. Nada puede desviarla sino la fe salvadora en Cristo. Solo la fe en Cristo puede desviar la espada de Dios sobre su vida. Si no es por esa fe, usted va a ser condenado en el infierno. Así que la fe es la principal gracia salvadora, como se lo dije, y la incredulidad, el peor pecado que usted pueda llegar a cometer. Por eso le insto una vez más, en esta mañana, o en esta tarde, como lo hice ahorita, escuche con atención y pida esa fe única que lo pueda sacar de la condición en que se encuentra de pecador. Atienda a esa fe que el Señor está dando como regalo para poder salvarnos. Y esa fe es la fe en Cristo Jesús. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que es importante que conozcamos quién es Cristo, porque solo en Cristo hay una fe salvadora. Solo en Cristo podremos creer verdaderamente en el Señor. La fe tiene unas características claras. La fe tiene un objeto y el objeto es Cristo. La fe se aferra solamente de Cristo. La fe verdadera toma a Cristo, viene a Cristo y le dice: tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que me puede reconciliar con Dios. Tú eres el único que puede cambiar mi vida. Porque la fe que viene de lo alto, la fe que viene de Dios, tiene un fin. Llega a una sola persona, Cristo el Salvador. No dirige a nada más. No dirige ni a que usted y yo hagamos penitencias, no dirige a que usted y yo pongamos estampitas, no dirige a que usted y yo hagamos sacrificios. Dirige solamente a una persona, a Cristo Jesús, el único que puede reconciliarnos para con Dios. Así que, ¿a dónde está puesta su fe el día de hoy? ¿A dónde está puesta su fe? Usted me podrá decir: mi fe está puesta en Dios. Pero resulta que la fe que Dios da no hace que su mirada se ponga en Él. La fe que Dios da, ¿sabe a dónde lo lleva? Lo lleva a un solo objeto, a una sola persona, al que salva, a Cristo Jesús. Esa es la fe correcta. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Así que si usted me dice: es que yo creo en Dios, pero no cree en Cristo, usted no ha creído en Dios. Porque solo aquel que cree en el Hijo, cree en el Padre. No hay forma. No hay forma de conocer a Dios si no se conoce al Hijo. Por eso Dios envió la fe, para que miráramos a Cristo, para que miráramos a aquel que vino a esta tierra, para sacarnos de la condición de pecadores, para reconciliarnos con Dios, porque Él es el único justo. Él fue el que cumplió las demandas de Dios, para quitar la ira de Dios, para apartar la ira de Dios, y en la cruz del Calvario recibió la ira de Dios para que usted y yo podamos ser salvos. Eso es. La fe llama a los hombres a que se arrepientan. La fe llama a los hombres a que confíen. La fe llama a los hombres a que reposen y descansan. ¿Pero a dónde? ¿En dónde? ¿Y en quién? En Cristo Jesús. No tiene otro lugar donde descansar. La fe tiene una sola esperanza en la cual confiar. La fe se fía únicamente de la persona de Cristo. Porque Él es el único que puede salvar. Solo Él y nadie más que Él fue a quien Dios envió para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, mire, únicamente el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna.
Aquí no encontramos nada más. Aquí no se le está pidiendo a nadie obras. Aquí a nadie se le está pidiendo que se salve por obras. No, porque Dios no ha pedido eso. Dios ha pedido que la única obra en la cual usted y yo debemos creer es en la de Jesucristo. Y con esto termino. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dice lo siguiente. Ya le voy a decir en qué versículo está. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 28. Juan capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron, mire, esto no se trata de obras. ¿Qué obras hay que hacer para ser salvos? No. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oiga, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron al Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Mire lo que Dios está pidiendo. Mire lo que Dios está pidiendo. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra que nos va a salvar. Esa es la obra de fe. La única obra de fe que Dios está demandando de usted y de mí es que creamos en el que Él ha enviado. No hay nadie más. Si usted está en la condenación de pecador, si usted está en la condición de impío e injusto delante de Dios, entonces yo le tengo que decir una cosa. La única forma de salir de esa condición, la única forma de acercarnos a Dios y agradarlo es por la fe. ¿Cuál fe? La fe que Él da. ¿Y a dónde lleva la fe que Él da? A Cristo Jesús, el único que nos puede reconciliar con Dios. No crea en la fe que usted tiene. No crea que porque ha creído que hay un Dios, usted es salvo, porque eso lo hacen los demonios y los demonios van al infierno. No crea simplemente porque usted ha tenido momentos donde ha dicho, uy, sí, yo he creído, pero ¿qué ha hecho eso en su vida? ¿Cómo ha transformado eso en su vida? Porque de lo contrario, su fe es falsa. No crea que usted ha creído porque usted dice, yo tengo fe porque cuando estoy enfermo he ido a Dios, cuando he tenido problemas he ido a Dios, cuando tengo necesidades he ido a Dios. No crean eso porque eso es una fe falsa, porque la fe verdadera solamente lleva a un lugar: a Cristo Jesús, el único Salvador. Crea en Cristo, busque la fe que agrada a Dios y que lo hace galardonador. Aquel que tiene esa fe, aquel que busca a Cristo, que mira a Cristo como el único que le puede perdonar y reconciliar con Dios, solo en Él usted va a tener vida eterna. Dios solamente recompensa a aquellos que por gracia se acercan a Cristo su Hijo, a quien envió para salvarnos de nuestros pecados.